Y hoy día vamos a tener una clase muy especial porque vamos a ver situaciones problemáticas interesantes con esta parte estadística. Voy a compartir la pantalla, van a participar activamente, yo les voy haciendo algunas preguntas y con la calculadora me van también ayudando a hacer los cálculos. Bien, esta semana la clase está programada sobre medidas de tendencia central, ¿no? Medidas de tendencia central que ustedes conocen vienen a ser valores que representan a todo un conjunto de datos con un solo valor. No tengo unos 50 datos y con un solo valor puedo representar a todo ello. Y esos tenemos la media o promedio o media aritmética, la otra es mediana y la tercera es la moda, ¿no? Esas son las medidas de tendencia central. Eh, Entonces, ¿qué dice la medida de tendencia central? Las medidas de tendencia central son estadígrafos de posición, ¿no? Tienden a ubicarse cerca al centro. Y miren acá lo que dice. Describe a todo el conjunto de datos con un solo valor. Y ese valor puede ser mediana, media o promedio o moda. Muy bien. La media aritmética, ustedes recuerdan, o la media, se obtiene sumando todos los valores que nos dan, dividiendo entre el total, ¿no es cierto? Bien, entonces podríamos expresar con esta relación. Sumamos todos los valores, x1, x2, x4, xn, son el conjunto de todos los datos. Sumamos todos ellos y dividimos entre el total, obtenemos, ¿qué cosa? El promedio o media, o llamado media aritmética. Bien. También en algunos textos viene con esta simbología. Esta simbología significa lo mismo, este es sigma, así como una así hacia la derecha, significa sumatoria. Sumatoria, x y son todos los valores que aparecen aquí, desde 1 hasta el valor n, entre el total. Es una manera de abreviar esta expresión. ¿Ya? Entonces la media determinamos sumando todos los valores, dividiendo entre el total. Por ejemplo, aquí tenemos las notas. Si piden allá la media, simplemente vamos a sumar todos los valores y el resultado sale 145 de la suma dividido entre 14,5. Bien, la media. Entonces, este sería el promedio de todas estas notas. ¿Qué está haciendo esta media? A toda esta nota está representando con este valor. Por ejemplo, yo diría, 10 estudiantes han dado examen sobre matemática y estas son las notas que han obtenido. Y les pregunto, ¿cuál es la media o promedio del aula? Es 14,5, me dirían. Pero también se utiliza en ciertas circunstancias. ¿Cuál sería más preferible? ¿La media, mediana o moda? En cambio, la mediana, recuerden, la mediana es el valor central. Es el valor medio que divide a un conjunto de datos en dos grupos. Miren aquí en la gráfica. Debajo son el 50%, debajo de la media. Y por encima de la otra media son otros 50%. Miren, hay 4 datos a la izquierda de la media y hay 4 datos superiores o a la derecha de la media. Entonces lo que hace la media es dividir al conjunto de datos en dos partes. Lo que están antes de la media y lo que están después de la media. 50%, 50%. Entonces, pero para ello, recuerden, tienen que estar ordenados los datos. Los datos deben estar ordenados de menor a mayor. Entonces, deben estar ordenados de menor a mayor. Por ejemplo, aquí tenemos un conjunto de
de números. Si queremos hallar la media, como vemos ya está ordenado, miren, de menor a mayor, 1, 2, 4, se repite 2 veces, y la mediana sería el valor central. Miren, el centro es 4. Entonces, ese sería la mediana. ¿Qué ha hecho la mediana? Simplemente a estos 5 datos ha dividido en 2 grupos. Es la media que está en el centro, que es 4, y los 2 números que están antes de la media, que serían 1 y 2, y los otros que son 4 y 25, que están después de la media. Este es un conjunto de ¿qué cosa? Miren, los datos son impares. Acá hay 5 datos. Entonces, cuando el conjunto de datos es impar, la media se calcula directo, solamente ubicando en la posición central. Pero, ¿qué pasa cuando los datos no son pares? Por ejemplo, acá tenemos 4 datos. No es sencillo de ubicar la media. Entonces, en ese caso, tomamos los 2 centrales. Los 2 centrales sumamos y dividimos entre 2. Entonces sería 2 más 4, 6 entre 2, 3, ¿cierto? Bien. Y la moda es aquel dato que se repite más, ¿no? Es la moda, ¿no? Por ello. Y estas son las siguientes situaciones. Por ejemplo, en este caso, en el primer ejemplo, vemos que 5 se repite 2 veces, es decir, la frecuencia de 5 es 2. Entonces la moda sería 5, porque se está repitiendo mayor cantidad de veces. En cambio, lo demás solamente una sola vez. 5 sería la moda. En la siguiente situación, miren, 2, 3 se repite 2 veces, 5, 7, 9 también 2 veces. En este caso, hay 2 modas. Sería 3 y 9. Ambos se repiten 2 veces. Tienen la misma frecuencia. Entonces, esto se llama bimodal, porque hay 2 modas. Pero también podría ser de esta forma: 2, 3, 3, 5, 7, 7, 8, 9, 9. Entonces aquí van a haber 3 modas, que serían 3, el 5 y el 9. ¿Por qué? Porque tienen la misma frecuencia. Se repiten los 3 se repiten 2 veces. Cuando se repiten más de 2 veces, se le dicen que son multimodal, ¿no? Cuando hay más de 2 modas, dice que es multimodal. Y en el caso que ninguno de ellos se repite más, como en este ejemplo, miren, 2, 4, 5, 7, 9, solamente una sola vez, se le dice que no es amodal, es decir, no hay moda, ¿ya? Aquí en este caso no hay moda, todos tienen la misma frecuencia, no hay moda. Muy bien. Entonces son algunos conceptos. Ahora sí, quiero que todas me participen, por favor. Empezamos la interacción. Miren, tenemos ahí en una feria de libros, la vendedora Rocío decide registrar las ventas de sus libros durante los 6 días que dura la feria. Y luego, Graficar ha obtenido, miren este esquema. Los días están graficados en el eje horizontal, van de lunes a sábado, y los libros vendidos están en el eje vertical. A ver, ¿cuántos libros se vendieron el día lunes? 30. 30, ¿no? Muy bien. Vemos, miren, día lunes y vemos ahí, miren, 30 libros. Bien. La pregunta es, determine el promedio o media, es lo mismo, la mediana y la moda también vamos a determinar. A ver. Entonces, el día lunes se vendieron ¿cuántos libros? 30, ¿no? 30. El día martes, 60. 60. El día miércoles, 20. 20. El día jueves, 70. 70. El día viernes, 50. 50. Viernes, 40. 40. 40, ¿no? Ya, 40. El 40. día sábado, 10. 10. 10. Bien, ya tenemos todos los datos. Entonces, como tenemos todavía la cantidad de libros vendidos durante los 6 días, podemos determinar, en este caso,
La mediana. A ver, la mediana se da de los libros vendidos. Primero, para ello hay que ordenarlo, ¿no? De menor a mayor. Es decir, 10. 10 y hasta donde vaya llegando. Ajá, ya, el promedio 30, 40, ¿no? Hasta 70, ¿no? Bien. Primero 40. hallemos el promedio de libros vendidos. ¿Cuál ha sido el promedio de libros vendidos durante los 6 días? ¿Qué hay que 70. desarrollar? El promedio. Vamos a determinar primero el promedio. Promedio, o también llamado media o media aritmética. ¿Qué hay que hacer ahí para hallar el promedio? Ordenar de menor a mayor. Esa es para la mediana. Para promedio, Sumar los datos. sumar todos los datos. Agarrar los dos del medio. Ajá, sí. Sumar todos los datos y dividirlo entre el total de días en este caso, ¿no? Muy bien, entonces sería así. Promedio, también llamado media o media aritmética también. Sería así. Lunes 30, martes 60, miércoles 20, jueves 70, viernes 40 y sábado 10. Bien, en este caso no, para llegar a la media o promedio no es necesario ordenar los datos. Solamente para la mediana sí. Y ahora sí. La suma de todo, ¿cuánto le da? A ver, sumen 30 más 60, 90. Y sumemos 90 más 20, 110. 110 más 70, 180. 80. 180 más 40, Profesor, sale 230. 220. 220. 230. Muy bien, 230 sale todo, ¿no? 30. Entre 6, Sí. ¿cuánto sería entre 6? 38,3. Ya, muy bien. Entonces, ese sería el promedio, 38,3 libros. Es decir, el promedio de libros vendidos durante los 6 días sería 38,3, o sea, 38 libros aproximado entero, ¿no? Como se trata de libros. 38, entonces el promedio. Ahora, la mediana. Para la mediana hay que ordenar los datos, ¿no? Ahora sí, de menor a mayor. Sería 10, luego 20, 30, 30, 40. 40, 40, 60. 60 y 70. ¿Cuál sería el valor de la mediana? Sería 30 y 40. Ya, Pero se tiene que dividir. ya. Entonces, ¿cuánto sería? 35. 35, ¿no? Claro, porque acá no hay centro, ¿no? Miren, son pares, 2, 4, 6 datos. Entonces, los dos centrales, que sería, los dos centrales serían 30 y 40, sumamos los dos y entre dos. Bien, entonces sería la media. Quiere decir que la media es 35, entonces va a estar aquí, entre 30 y 40. Bien, esa es la mediana. Media. La mediana, ¿no? La mediana. Mediana es esto. Media es el promedio. ¿Ya? Sí. Bien. Ya. Ahora, bien. ¿Qué nos dice este mediana? Miren, de que este 35 divide a este conjunto en dos partes, en dos grupos. Debajo de 35 está 10, 20 y 30. Y por encima de 35 está ¿quién? 40, 40. 60, 60 y 70. 70, ¿no? Bien. Ahora, ¿cuál es la moda? Es amodal. Miren la Modal, no gráfica. tiene moda. No tiene moda. Sí hay moda. No tiene moda. A ver, ¿será modal? Ya. Si sería, no tiene moda, ¿no es cierto? Son diferentes entre los libros vendidos. Bien, pero, bien, en este caso es amodal. No hay moda, ¿no es cierto? Los datos en los libros vendidos. Todos tienen no se repite. Pero viendo la gráfica, ¿qué día es donde se vende más? El jueves. El jueves, ¿no? Jueves. El jueves. Es el día que se vende más. El día jueves. Bien. Muy bien. Entonces,
Vamos a la siguiente situación. Para elegir al estudiante que representa la institución educativa, dicen, en un campeonato de natación de 100 metros estilo libre, el profesor de educación física convoca a los 3 mejores alumnos en esta disciplina. Los hace competir 5 veces y les registra el tiempo en la siguiente tabla. Miren. Entonces, se trata de elegir a un representante del colegio, ¿no? En este caso. Y tienen que ser los mejores, ¿no? Destacados, en este caso, en la prueba de atletismo. Son 3 estudiantes que se destacan en esta disciplina deportiva. Y para ello han tomado 5 pruebas. Y los tiempos registrados están aquí en la tabla. Julio, en la primera prueba, obtuvo 61,7 segundos. 100 metros planos, corrió ahí. En la segunda prueba, 61,7. En la tercera prueba, 62,3 segundos. En la cuarta prueba, 62,9. Y en la quinta, 63,1. Igual lo hizo Luis, igual Alfredo. Y acá sus valores. Entonces, ¿cómo elegir si teniendo estos marcas que han hecho los estudiantes? Entonces, para ello hay que determinar la media, mediana, y eso nos va a dar argumentos para poder tomar una decisión a cuál elegir. Entonces determinemos primero la media o promedio para julio. Entonces para ello tendremos que sumar todos estos valores. Bien, sumando todo, 61,7 más 61,7 más 62,3 más 62,9 más 63,1 y dividirlo entre el total de pruebas que ha hecho Julio, 5. Eso le va a dar, verifiquen después, 311,7 segundos. Entre 5, 62,3 segundos. Eso es el promedio o media de tiempo empleado por quién, por Julio. Lo mismo se hace ahora la mediana. ¿Cuál es la mediana para Julio? Para Julio hay que ordenarlo de menor a mayor, los datos, los tiempos que ha empleado. ¿El menor cuál es? El menor de los tiempos es 61,7, ¿no? Es el menor. Sí. Sí, Aparece 2 veces, ahí están las 2 veces. Después sigue 62,3 y 62,9 y por último 63,1. Entonces en este caso, ¿cuál sería la media? La mediana, perdón, la mediana. 62,3. 62,3, ¿no? En este caso es el valor Sí. central. Bien, 62,3. Bien, ahora lo mismo vamos a hacer para, esto sería la mediana. 62,3 segundos. El promedio fue 62,3 segundos. Miren, iguales. Bien, puede ser. Ahora determinemos para Luis, va a ser igual. Determinemos la media para Luis. Será sumando todo entre el total que es 5. Sumamos todos los datos para Luis, obtenemos 314,7 segundos. Sobre 5, 62,9 segundos. Bien. Ahora para Alfredo, la media, los tiempos, obtenemos que Alfredo obtiene una media de 61,9 segundos. Y la mediana para Luis sería, ordenemos de menor a mayor. ¿Cuál sería el menor? El menor 61,7. El menor 61,5. Sí. ya. Después 62,9, 62,9 y esta sería la mediana, ¿no? 63,5. Bien, acá fíjense. Ahora la mediana, Alfredo, sería, ordenando de menor a mayor, tendremos La mediana 62, sería 62,4. bien. Ahora vamos a ordenarla en una tabla. Entonces tenemos para Julio la media 63,6
62,3 segundos. La mediana para Julio, 62,3 segundos. Para Luis, la media, 62,9 segundos. La mediana para Luis, 62,9 segundos. Para Alfredo, 61,9 segundos. La media y la mediana, 62,4 segundos. Bien, entonces aquí en esta prueba, ¿a quién se elegiría? Viendo los promedios, ¿a quién se elegiría? Alfredo, Alfredo. Alfredo. ¿Por qué se elegiríamos a Alfredo? porque Porque- demoró menos. Ajá, claro. Ajá. Hizo en menor tiempo, ¿no? Sí, en O menor sea, tiempo. Y entonces, como se trata de una competencia de atletismo, ustedes saben que el que llega a la meta en menor tiempo es el que gana. Entonces, Gran. el Sí, que tuvo menos tiempo de todas las pruebas ha sido, el promedio, ¿no? Ha sido Alfredo. Muy bien. Entonces elegiríamos a Alfredo, ¿no? Bien. Elegimos a Alfredo. Ahora veamos este conjunto de datos. Un grupo de 30 estudiantes obtuvieron las siguientes calificaciones en la prueba de matemática. Miren, estas son las calificaciones. Prueba de matemática. Ya, ¿y qué nos pide? A ver, determine las calificaciones que están por encima de la mediana. Entonces acá prácticamente nos han dicho qué cosas. ¿Qué vamos a hallar entonces para determinar las notas que están por encima de la mediana? ¿Qué cosa hay que hallar? ¿Qué debemos determinar? Tenemos este conjunto de calificaciones, ¿no? Dice, determine las calificaciones que están por encima de la mediana. tenemos La que media, ¿Qué debemos determinar? la mediana. Los que están por encima de la media, la mediana, ¿no? La mediana. Sí. Sí, porque nos dice, miren, por encima de la mediana. Entonces, usted sabe que la mediana va a dividir en dos grupos, por encima y por debajo. Entonces, hay que hallar ¿qué cosa? La mediana. Mediana. Bien, bien. Ahora, para hallar la mediana hay que ordenarlo, de menor a mayor. ¿Cuántos datos son? A ver, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 30 datos. Mira, sería muy engorroso ponerlo todos en fila y se habrían 1200 así. Por eso utiliza tablas. Y vemos qué frecuencia tienen. Vamos a hacerlo. Después nos pide determinar la media o promedio. Bien. Bien. Y luego nos dicen, ¿qué medida de tendencia central será el valor representativo de las calificaciones obtenidas por el grupo? Bien. Veamos entonces. Vamos a determinar la mediana, haciendo el camino más largo, colocando uno a uno todos los datos. Por ejemplo, el menor dato, ¿cuál es? A ver, vean arriba. ¿Cuál sería el menor? La menor nota. 9, 9, 9. ¿Cuántas veces aparece 9? 1. En la primera fila hay 1. En la Aparece segunda 3 veces. fila. 3. Hay 3 nueves. Y ya, en la tercera fila hay 2. En la primera, entonces hay 3. Entonces aquí está. Se repite 3 veces. El que va en la parte superior es la posición, ¿eh? Es la posición. ¿Ya? 9, 9, 9. ¿Ya? Se repite 3 veces. Luego, 10. 10, si ven ustedes, ¿cuántas veces? 1, 2, 3. Ahí está. 10, 10, 10. Está. Luego, así sucesivamente. 12, no hay nota 11. 12, ¿cuántos? 1, 2, 3. 3 veces, ¿no? Ya. Y así. Y así se ha ordenado. 14, van a ver que se repite. 13, 13 es una sola vez, ¿no? Una sola vez aparece, o sea, su frecuencia una sola vez. 14, ¿cuántas veces 14?
A ver, en la primera fila hay 2 veces 14. Hay Ya, en la 4, segunda 14. fila, hay una y en la 4, 14. Ahí está. 14, 14, 14, 14. 15. En la primera fila hay 1, 2, Hay 5. 5, sea 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hay 6. A ver, veamos a ver. La primera fila, ¿cuánto hay? 1, 2. 2. En la tercera, En la tercera. En la 1. segunda no hay. En la segunda, ninguno. En la tercera, No. 2, 4 y 1, 5, ¿no? 1, 2, 3, 4. A ver qué pasó. Y Entonces hay aquí. 2 en la primera fila. Ajá, hay 4 más 2. 2. Entonces sería 6, ¿no? Sí. Sean 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, y así, hasta 20, la máxima nota. Bien, ahora yo les pregunto, ¿cuántos datos hay? 30. ¿Cuántos? 30. 30. 30, ya. ¿El centro estaría dónde? En 15, ¿no? Sí. Sí. En lugar 15. 15. Pero 30, son 30 datos en número par. Ujú. Entonces estaría en los dos 15 y centrales, 16. de 15 y 16. Ajá, muy bien, miren, entre 15 y 16. Entonces, entre 15 y 16 es el mismo 15. Entonces sumamos 15 más 15 da 30. Entre 2, la mediana sería 15. 15. 15. Ajá, ahí sería, justo. Entonces, acá nos decía, determine la calificación que está por encima de la mediana. ¿Qué notas serían? Que están por encima de 15, ¿no? De la mediana. 16, ¿qué más? 17, no, 16, ¿qué nota 17. más aparecen? 18 18, ¿qué más? 19 y y 20. 20, claro. Y por debajo de la medida serían 9, 10, 12, 13, 14. 14, ¿no? Bien, Sí. muy bien. Entonces sería, y en este caso, 16. Ya, ya. Ahora, podemos ver de otra manera. Por ejemplo, 9 aparecía ¿cuántas veces? 3 veces, ¿no es cierto? Ya, aquí en la primera columna están las calificaciones y en la segunda columna está la frecuencia, es decir, cuántas veces aparece. 9, hay 3 estudiantes que han sacado 9. 10, también hay 3 estudiantes que han sacado 10. 12, han sacado 3 estudiantes. 13, solamente un estudiante obtuvo 13. 14 fueron 4 estudiantes. 15 obtuvieron 6 estudiantes. Y así hasta 20, 2 estudiantes. Entonces aquí están las frecuencias. ¿Cuántas veces aparece la nota 9? Vamos a la frecuencia acumulada. Acumulada significa que, como su nombre mismo dice, ¿no? Se va sumando. Sí. Empezamos por la primera, 3. En total hay 30 datos. 3. El siguiente, ¿cuánto sería? Como se acumula con el 3, ¿cuánto sería aquí? 3 se acumula con el 3, ¿cuánto sería? 6, 6. Ya, 6. 6 se acumula con 3, 9, 9. 9. 9 con 1, 10, 10. El Sí. 10 se acumula con 4, ¿cuánto? 14, 14. Sigamos. Siguiente. 14 con 6 se 20. acumula. 20. 21, 20, 20. 20, 20, Con el 4 se acumula. 24, Con el 3 27, se acumula con 1. 28, Ya, con el último, 30. 20. Sí, Ustedes se dan cuenta que han hecho bien esta frecuencia acumulada cuando este valor coincide con el total. Miren, sí, 30, 30. Bien, ¿qué significa esto? Estos son los datos acumulados. ¿Qué nos pedían en la primera? La mediana, ¿no? Bien, la Sí. mediana. Entonces la mediana debe estar en el centro. Ya, para ello, este 30 divide entre 2, total de datos.
¿Sale cuánto? 15. No siempre va a salir exacto, 15. Entonces debe estar en el dato 15, la mediana. A ver, eso lo vamos a ver en la frecuencia acumulada. Hasta aquí hay 3 datos. Hasta aquí son 6 datos. No va a estar acá la mediana. Hasta aquí son 9 datos. Aquí tampoco. No va a estar la mediana. Son 10 datos. Hasta aquí 14 tampoco. Aquí va a estar contenido, ¿no es cierto? 15, que es el centro, va a estar contenido en este lugar. Porque aquí hay de 14 hasta 20. Está 15, 16, 17, 18, 19, 20. Entonces, ¿qué nota va a corresponder entonces a la mediana? ¿Cuál sería? En este caso sería 15. Vemos ahí, porque la posición central aquí va a ser, no va a haber centro, va a estar entre quién. La mediana va a estar entre 14, ¿no? En este caso, como son 20 datos, y hasta 14 eran 14, ya. De ahí va a ser 15, 15, 15, 15. O sea, la mediana va a estar entre el lugar 14 y el lugar 15, el lugar 16. Entonces, acaso, la mediana va a ser 15. La media obteníamos con en este caso, la media o promedio, lo determinamos sumando todas las notas, ¿cierto? Bien. Pero lo hacemos en colorería cuando tenemos la frecuencia. 9, ¿cuántas veces? 3, ¿no? Sería 3 por 9. 10, 3 veces. Sería 3 por 10. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Qué más? 12, 3 veces. 3 por 12. La nota 13, una vez. 3 por 1, 13. 14, 4 veces. Entonces, cuando hay esta frecuencia, la media o promedio determinamos así. Cada calificación por la frecuencia. Y vamos a obtener que 3 por 9 da 27, 3 por 10 es 30, 3 por 12 es 36, 34 por 14 es 56, 6 por 15 da 90, 4 por 16 64, 3 por 18 54, más 19, más 2 por 20, 40. Está ahí. Sumamos todo, le va a salir 429. Entre 30, entonces el promedio va a ser 14,3. Esta es la media, el promedio. Media, promedio o media aritmética es lo mismo. Mediana, en cambio, es diferente. Entonces, miren, para llegar a la mediana hay que hallar el centro. Y el lugar central va a estar aquí, entre el total de datos, en la mitad. 30 entre 2, 15. Entonces va a estar en el lugar 15. Y ese lugar, ¿quién le da? La frecuencia acumulada. Hasta aquí hay 9 datos. No va a estar aquí la mediana, porque debe ser. Entonces, ni 14 tampoco. Debe estar aquí en esta posición. Debe estar aquí. ¿Ya? Debe estar en esta posición. Entonces, ¿cuál sería ahí la mediana? Sería 15, ¿no? Sí. Una vez coordinemos, 15. Ya. El rango, ¿qué es el rango? Es el dato mayor menos el dato menor. Profesor. Rango. El rango es el mayor valor menos el menor valor. ¿Qué tan dispersos están separados ahí? Por ejemplo, ¿cuál es la mayor nota? 20. ¿Y la mínima nota? 9. 9. Entonces, el rango es 11. Quiere decir que hay mucha separación, hay mucha diferencia entre el que obtuvo la nota máxima y el que obtuvo la menor nota. Entonces, en ese caso, como el rango es
mucho, el promedio no va a ser, no va a ser muy representativo, la media. ¿Por qué? Porque observen lo siguiente. Hay un estudiante que ha sacado 9, la nota mínima. Y ahí también hay estudiantes que han sacado 20. Entonces, yo decir que el promedio del aula es 14, no sería representativo. ¿Por qué? Porque miren, está muy alejado del máximo valor que ha sido 20. Son 11 puntos. Las notas no son parejos, como ven ahí, son, no están parejos, no, el rendimiento no es igual. Si esto hubiera sido, por ejemplo, 17, 18, 19, 19, 18, ahí parejo. En ese caso conviene determinar la media o promedio. Dice que es más representativo. Cuando las notas no son muy parejos, están muy alejados, como en este caso, entonces en esa situación se toma al valor representativo la mediana. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes tengan algún problema donde le dicen, ¿cuál es el valor representativo? La media, mediana o moda. Si los datos están muy disparejos, no conviene la media, o sea, no conviene el promedio, conviene la mediana. En este caso sería, la mediana es 15, ¿ya? Bien. Entonces la mediana. Como las calificaciones son dispersos y no son homogéneos, entonces el valor más representativo es la mediana, ¿ya? En ese caso. Ahora, tenemos otra situación, a ver. En este caso, mire, se realizó una encuesta a 80 estudiantes de quinto de secundaria para conocer sus expectativas de educación al egresar del colegio. El siguiente cuadro muestra los resultados. A ver, ¿cuántos preferían universidad? 12. 12. Institutos superiores. 21, Senati. 22. 32, Escuelas, 32. escuelas militares. 7, Otros. 7, 8, 8, ¿Cuántos fueron encuestados? 80, ¿no? 80, 80. 80 alumnos. 80. Ya, ahora, ¿cuál sería la respuesta? ¿Debemos utilizar la media, mediana o moda para alcanzar el propósito que tiene la encuesta? ¿Cuál sería ahí? Miren, se trata de elegir institutos, universidades o escuelas militares. Entonces, ¿cuál sería ahí el valor representativo? ¿Por quién uno opta, por ejemplo? La moda. Por la moda. Entonces, ¿quién es el que está de moda ahí? Senati. Senati. O sea que la mayoría prefiere Senati. Entonces, en este caso, sería mejor la moda, ¿no es cierto? Bien. O, Sí. por ejemplo, le dicen tipos celulares, una encuesta, tenemos celulares tipo A, tipo B, tipo C, donde que hay mayor cantidad para tal celular será la moda. Bien. Bien. Entonces ahí tenemos. Debemos utilizar la moda, ¿no? Porque esta medida nos indica qué expectativas tiene la mayoría, ¿no? En este caso, la mayoría optaba por quién, por Senati, ¿ya? Bien. Muy bien. Por ello. Ahora, este histograma. Recuerden, el histograma es gráfica de barras, están juntas, ¿ya? Están juntas. Bien, están juntas, ¿ya? Tenemos barras que están juntas, eso es el histograma. Bien. Sus años están en línea horizontal. ¿Cuántos personas hay en total?
Bien. ¿Cuántas personas hay en total? Bien. De 16 a 20 años, ¿cuántos son? ¿Cuántas? 10, ¿no? De 20 a 24, ¿cuántos? 15. 15. Bien, entonces, así de esa forma determinamos la cantidad total de personas que están aquí en este cuadro. Bien, sigamos ahí. Dice, más de la mitad de las personas que contrajeron matrimonio tienen más de 24 años y menos de 36 años. Bien. ¿Será cierta esa afirmación? Más de la mitad de las personas que contrajeron matrimonio tienen más de 24 años y menos de 36 años. Quiere decir así, más de 24, pero menos de 36. A ver, Es, en total, es correcta, profesor. ¿sí, no? Sí, Sí. ¿Cuál es, sí, cuál es el total suma todo? Estas son todas las personas. Ujú. Sí, Y la cantidad total me salió sí. 62. Ahora, la letra B, 55 personas que contrajeron matrimonio tienen mayor edad registrada. ¿Cuál es la mayor edad registrada? Correcta, profesor. ¿La B? A ver, veamos. 55 personas que contrajeron matrimonio tienen la mayor edad. A ver, las que tienen mayor edad, ¿cuáles son? Falta la Están entre flexión. 40 Y 44. y 44. ¿Y cuántos son aquí? Profesor, ahí la mayor edad sería 18 normal. 18. Ah, no, miren, aquí la mayor edad es 44, Es falso. Ay, ya. porque las edades están aquí, están en el eje horizontal. Dice, la mayor edad está entre 40 y 44, que serían ¿cuánto? 22. 22 personas. Y acá dice 22. falso, ¿no? Bien, Sí, es falta. ya. Sí, falso. La C, menos del 10% de las personas que contrajeron matrimonio tienen más de 16 años y menos de 20 años. Ya, a ver, por favor acá. Entre 16 años y menos de 20, o sea, está así. De 16, pero menos de 20 años. ¿Cuántos son? 10 personas, ¿no? Ya, 10. ya, 10 personas. Pero acá dice menos del 10%. ¿Cuánto era el total? ¿Sumaron todo? ¿Cuánto les dio el total? A ver, sumemos mentalmente. 15 más 25 son 40, más 10, 50. 50 más 55, 105. 105 más 29, 134. 134 más 16, 150. 150 más 22, 172. Estábamos 172. ya muy bien. 172. Ya. Perfecto, señoritas. Muy bien. Ahora, 172 es el total. Es el 100%. Es el 100%. 10%, ¿cuánto es? De 172. sería dividido entre... Claro, 17.2. Sí, Ya, 17.2. Ya. Pero acá, mire, dice, menos del 10% de las personas que contrajeron matrimonio tienen más de 16 años y menos de 20 años. Claro, acá no, aquí de 16 y 20 años, menos del 10%. Porque el 10%, ¿cuánto es? 17,2. Y 10 es menos que el 10%, que es menos que 17,2. Esta afirmación es verdadera. ¿De acuerdo? Sí. Ya, muy bien. Porque el 10%, ¿cuánto es? 17,2. 17,2. Y 10 es menos que 17,2. Por ello. Bien.
¿El histograma registra las edades? Sí, 172. Eso es lo que hemos contado. Muy bien. Este que está así en gráfico, niñas, también se puede expresar en tablas. ¿Cómo sería en tablas? ¿Cómo graficaríamos en tablas? Teníamos una columna donde van los intervalos de edades, de 16 a 20, después de 20 a 24, y esto sería la cantidad de las frecuencias. Esto de aquí que está en gráfico, en tabla, lo podemos expresar. Ahora, recordemos, ¿cómo calculamos la frecuencia relativa? La frecuencia relativa calculamos dividiendo la frecuencia absoluta entre el total. Por ejemplo, total son 172 personas. Y de eso, 10 personas, ¿cuál sería su frecuencia relativa? No, sería 10 entre 172. Sí. Sería 0,0581. Pero esto vamos a redondearlo a centésimo, solamente con 2 cifras. Miren, ahí 0, aquí hay 5. Ahí sería 2 cifras. El que sigue, después de la separación, si es 5 o mayor que 5, este aumenta en una unidad. Entonces sería 0,06. 6. El otro. Por ejemplo, la frecuencia absoluta es 15 y la cantidad total es 172. La frecuencia relativa sería 15 entre 172. No da esta cantidad. Si redondeamos a centésimo, 2 cifras, como el que sigue es mayor que 5, este aumenta en una unidad del 8. Sería 0,09. ¿Y qué cosa es frecuencia relativa porcentual? Simplemente es esta cantidad multiplicado por 100%. Porcentaje. Ajá, 100%, porcentaje. Por ejemplo, para el primero, tenemos la frecuencia relativa es 0,06. Si multiplicamos por 100, 6%. La segunda, por 100, 9 por 100. Y así. ¿Bien? Bien. Ahora sí. Recuerden, ¿cuántas personas tenían edades entre 16 y 20 años? 10. 10. Esa es la frecuencia absoluta. De 20 a 24 eran 15, ¿no? Está en la tabla. Lo que estaba viendo es esto que es aquí. 16 a 20, 10, de 20 a 24, 15, de 24 a 25, 25, perdón, de 24 a 28, 25, de 28 a 32, 55, y así. Entonces, en la tabla está la frecuencia. De 16 a 20 eran 10, de 20 a 24, 15, de 24 a 28, 25. 25, de 28 a 32 eran 55, de 32 a 36 tenían edades 6, de 40 a menos de 44, 22. Bien, en total, 172 personas. Bien, entonces, ahora, esto podemos determinarlo de la gráfica. ¿Cómo se lee esto? Se lee así. Personas cuyas edades van de los 16 a menos de 20 años. Este que está bien. ¿Cuántos son? 10. Personas cuyas edades van de 20 a menos de 24, son 15. A menos de 24 pueden ser 20, 21, 22, hasta 23, menos 24, igual. Personas cuyas edades son de 24 a menos de 28 años. Bien. Así. Ahora vamos a hallar su frecuencia acumulada. El primero se escribe igual, ¿no? ¿Recuerdan? 10. El siguiente, ¿cuánto sería? Se acumula con 15. ¿Cuánto es? 10 se acumula con 15. 25. 25, muy bien. 25 se acumula con 25. 50. 50. 50. 50 con 55. 95. 50 con 55, súmenla, 50, 55, da 105. 105. 105 con 29. 134. 134. Muy bien, 134 con 16.
150, Ya, muy bien. 150 con 22. 172. Ya está. Bien, ya hemos completado nuestra segunda columna de la tabla. Ahora la frecuencia relativa. ¿Cómo obtenemos la frecuencia relativa? Dividiendo cada frecuencia absoluta, esta acá, el primero, F minúscula, entre el total. ¿Recuerda cuánto nos salía 10 entre 172? 17,2. Ya. 10 entre 172. La frecuencia relativa, no porcentual. Relativa nomás. 10 entre 172. ¿Cuánto le sale? ¿Cuánto? A ver, con calculadora. 17,2. 17,2, profesor. 17,2. 10, no, es 10 entre 172. Recuerden esta fórmula. Miren, 17 entre... miren esta fórmula. Así se obtiene la frecuencia relativa. La frecuencia absoluta, que es 10, entre el total. ¿Ya? Usted la han dividido al revés, cuidado. La frecuencia relativa es frecuencia absoluta entre el total de datos. El total de edad de personas era 172. 10 entre 172 da 0,581. Esto redondeado céntimo, 0,06. ¿Ya? Entonces aquí sería, completamos ya, recuerdan, 0,06. Ahora dividan. Frecuencia relativa 2. 15 entre 172. A ver. ¿15 entre 172? Creo que es 0,09. 0,09. Es 0,09. Está bien. 25 entre 172. Estoy determinando las frecuencias relativas. Frecuencia absoluta entre 0,15. ya 0,15. 14, ¿no? Ya 14, porque eran 5, ¿no? Ya, ahí lo dejamos así, 14. 55 entre 172. 0,31. Es 0,31, ¿qué más sigue? 31, ¿qué más? ¿Qué otro dígito va? 31, 0,32. 31,97. Ah, como ese es 7 mayor, entonces, como queremos 2, sería uno más, 0,32. Y 2. Ya, el siguiente, 29 entre 172. 0,17. 0,17. 17. Ya. 0,17, ¿no? Ya estamos. El siguiente. Profesor, disculpe, ¿cómo es para que me salga 0,6? ¿Cuál es la fórmula, profesor, que no me escuché? Divides 10, miren, lo que hemos hecho así. 10, miren, esta es frecuencia relativa en esta columna. ¿Cómo se calcula la frecuencia relativa HI? Dividiendo cada frecuencia absoluta que está aquí, FI absoluta, no está acumulada, entre el total. Por ejemplo, aquí tenemos los cálculos, aquí hemos hecho su cálculo. ¿Qué hemos hecho? 10 entre 172. ¿Cuánto resultó? 0,0581. Lo que hemos hecho aquí es aproximar todo esto a centésimo, o sea, quiere decir con 2 cifras decimales. Miren, separo con una rayita hasta 5. El que sigue, si el que sigue es mayor, si es 5 o mayor que 5, esta inmediata cifra que está anterior a ello aumenta en una unidad. Entonces, como 8 es mayor que 5, este 5 aumenta en una unidad. Entonces ya sería 6, sería 0,06.
¿Estamos? Sí, profesor, gracias. Ya, entonces continuamos. Continuamos. Ya. Ya. Entonces aquí estamos. Ahora 16, 0,09. 22 en 372. ¿Cuánto le resulta? 0,13. 0,13. Ya. Muy bien. Ahora, por favor, quiero que me sumen. Y vamos a sumarlo. A ver, vamos a sumar. ¿Ya? Vamos a sumar. Ya. A ver. Vamos a sumar todas las frecuencias relativas. A ver. 0,06. La calculada aquí es punto a la coma. Más 0,09. Más 0,14. Más 0,32. Más 0,17. Más 0,09. Más 0,13. A ver, igual que 1,81. A ver, algo he sumado mal. A ver, ¿dónde es que suma mal? A ver, vamos a ver. Vamos, ya, usted me diga, ¿eh? Sale 1, profesor. Sale 1, corre, miren. 0,06 más 0,09 más 0,14. ¿Están viéndonos la calculadora? ¿Sí, no? Sí. 0,32 estoy sumando más 0,17 más 0,09 más 0,13. Sí, 1. ¿Eh? ¿Ven el resultado? 1. Está bien. Eso debe ser, siempre debe dar eso cuando se suma todas estas frecuencias absolutas, perdón, relativas, que están aquí con HI. Eso lo va a indicar que ha hecho bien. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora sí, lo único que vamos a hacer esto es el porcentaje, frecuencia relativa porcentual. Esto que está aquí multiplicamos por 100%. Si multiplico por 100%, ¿cuánto me va a dar aquí? 0,06 por 100. ¿Cuánto me da? Multiplico por 100, corro dos cifras a la derecha. 1, 2. ¿Me va a dar cuánto? ¿Cuánto por ciento? 0,06 por 100. Eso nos va a dar 6%. Ya. 0,09%. 9%. 9%. Ya. 0,14%. 14%. 14%. Ya. 0,32%. 32%, ¿no? 32%. 32%. ¿Y aquí cuánto? 17%. 17%. Aquí 9%. 9%. Y aquí 13%. 13%. ya. En total suma va a dar 100%. Ahora vamos a ver el acumulado de las relativas, de los porcentajes. 6% ¿le sale cuánto? 6 más 9, 15, ¿no? 15 por 100. El otro más, 15 más 14, 29%. 29% acumulado. 29. El otro, 61%. 71. Ya, muy bien. 78. El otro, 87. 87. Y si sumamos 13, 100%. 100%. Ah, ¿Ven? 100. Entonces aquí está bien. Ahora sí vamos a interpretar. Ahora sí. ¿Qué significa esto? A ver, ¿qué porcentaje de las personas tienen menos de 20 años?
El 6%. 6%. Ahora, ¿qué porcentaje de las personas tienen menos de 24 años? El 15%. Claro, el 15%. Acá está la combinación. O si no sumas, 6 más 9, 15%. ¿Qué cantidad de personas tienen menos de 28 años? El 29%. 19%. 29%. O sumas todos los tres valores, ¿no? 6 más 14, 29%. ¿Qué porcentaje de las personas tienen menos de 32 años? 61%. Y aquí quiere decir que en ese cuadro, esa tabla histograma, representaba la mayoría eran personas, ¿qué cosa? Que tienen menos de ¿cuántos años? De 32 años. O sea, ¿qué podemos decir? Jóvenes, adultos, ancianos, ¿qué podemos decir? La mayor cantidad de personas era jóvenes, ¿no? Jóvenes. ¿Sí? Porque 61% tienen menos de 32 años. Bien. Ahora, la otra pregunta. ¿Qué porcentaje de las personas tenían más de 36 años? Solo El 78%. Más de 36 años. Mayores de 36 años, en otras palabras. el 87%. ¿Cuánto? El 87%. A ver, Oh, miren, profesor, tendríamos, si es solo más de 36 años, tendríamos que sumar. si está bien, siga. Tendríamos que sumar 87% más el 100%. No, sí, No. Creo que es 87 más 80. miren, lo que suma de 36 serían, ¿cuántos son? 16 más 22, Sí. sería 38 personas. Pero, ¿qué porcentaje sería? 38. Pero ¿qué porcentaje? Dije que la pregunta era, ¿qué porcentaje de personas tienen más de 36 años? A ver, de 36 a 40, ¿cuánto por ciento? 87%. 87. No, de 36 a 40, solamente aquí nomás, de 36 a 40 nada más. 9%. Ajá. Y de 9%. y de 40 a 44, 13%. ya. Y si yo les pregunto, ¿qué porcentaje de personas tienen edades más de 36 años? 26%. 22%. 22%. ¿De 22%. acuerdo? 22 por 100. Ciento. Porque miren, porque lo que tiene 36 a 40 es 9%, y lo que tiene de 40 a 44 son 13%, y más de 36 años son todos estos, que sería ¿cuánto? 9 más 13, 22%. Ahora, ¿qué cantidad de personas tiene a lo sumo, a ver, a lo sumo 32 años? Bien. Bien. Ya, otra, digo, ¿qué cantidad de personas tiene por lo menos? 49%. Ya, ya, la pregunta es, ¿qué cantidad de personas tienen menos de 28 años? $46, profesor. 29%.
No, en porcentaje no está. Digo, ¿qué cantidad de personas tienen menos de 28 años? 46. A ver, menos de 28 años. Sería de 24 a 28, porque es antes, de 20 a 24 es 15, de 16 a 20. Menos de 28 años 18. sería, Cantidad, 18. en cantidad o en porcentajes. pero no, estamos en cantidad. Menos de 28 años. Serían De acá para acá. 25, 15 y 10. ¿Sería cuánto? 50. Sí, Miren, menos de 28 años, ¿está bien? 50, ¿ven? 25 y 15, 40. Y 40 y 10, 50. ya. ¿Qué cantidad de personas tienen menos de 24 años? 5. 25. 25. 25. Muy bien, 25. ¿Y qué porcentaje representa eso? Del total. 6 más 9. 15 por 14%. 15. 15, 15. 15%. 15% del total de personas tienen menos de 15 años. Ahora, ¿cuántas personas tienen más de 28 años? ¿Qué cantidad de personas tienen más de 28 años? ¿122? 122, ¿no? A ver, ha sumado de 28, más de 28 está en este intervalo. De 28 entiendo que son 55, de Sí. 32 a 26 que es 29, de 36 a 40 que es 16, de 40 a 40 que es 28. A ver, 55 más 20, 122. más 16 más 32. ¿Estamos? Bien. Entonces, miren, esta tabla nos da mucha información. ¿Ven? Bastante información. Hay que saberlo interpretar. Y todo eso lo hemos obtenido del histograma, del gráfico. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya está. Y ya está. Entonces, ahora vamos a la siguiente situación. A ver, ¿qué nos dice? En el gráfico siguiente se muestran las edades de un grupo de estudiantes de segundo grado. Determine la media aritmética, mediana y la moda. A ver, ¿cómo determinamos la media aritmética? O que se llama también media. ¿Cómo determinamos? Sumando todos los datos. Sumando todos los valores 2. entre el Dividirlos. total, ¿no? Sí. Ah, Entonces, ¿cuántos tienen 12 años? ¿Cuántos estudiantes? 4. 4. ¿Cuántos tienen 13 años? 16. 6. ¿Y cuántos tienen 14 años? 14. Ya, entonces hay que, para hallar en la media, hay que sumar, en este caso, las edades de de todos los estudiantes. Entonces, ¿hará cuánto? 4 estudiantes tienen 12 años. Entonces, era 4 por 12, más 16 tienen 13 años. 16 por 13, más, ¿cuánto? 14, ¿Por 14? ya. ¿Y entre cuánto? ¿Cuántos estudiantes hay en total? Total, ¿será cuánto? 4 más 16, 34. 34. Así obtenemos la media o promedio. 4. Ajá. Bien. Vamos a tener esta tabla. A ver, yo he hecho este programa interactivo. Miren, les he preparado este material especial para que puedan comprender ustedes. Si no, si lo pongo en la tabla, no, de frecho no participan y no van a captar. Ahora sí. ¿Cuántos tienen 12 años? ¿Cuántos estudiantes? Mire, ¿cuántos estudiantes tienen 12 años?
4. 4. No llega a 5, y a 4. Muy bien. ¿Cuántos estudiantes tienen 13 años? 16. 16. 16. ¿Cuántos tienen 14 años? 14. 14. 14. ¿Cuántos estudiantes hay en total? Sumamos. Sumamos, ¿cuánto nos dan? 34. 34 estudiantes. Muy bien. Correcto. Ya está. Ya está ya. Ahora vamos a determinar la frecuencia absoluta. 4. Hasta aquí van 4 estudiantes. Se acumula con las 16 estudiantes. ¿Cuántos serían? 20. 20. Se acumula con los 14. 34, ¿no? 34. Ya, muy bien. Ya está. Ahora vamos a determinar la media o promedio. Así. Para ello, haremos lo siguiente. La media, que es esta rayita encima, la barrita significa la media o promedio también, o también media aritmética. Bien, así, las edades. 4 estudiantes tienen 12 años, será 4 por 12, más 16 estudiantes tienen 13 años, 16 por 13, más 14 estudiantes tienen 14 años, 14 por 14, entre el total. Recuerden que la media siempre entre el total, 34. Para no estar sumando 12 más 12 más 12 más 12 4 veces, más 13, más 13, más 13, más 16 veces, le hemos simplificado, ¿de acuerdo? Por eso, en este caso solamente la edad es por la frecuencia, por la cantidad de veces que aparece. ¿Cuántas veces aparece 12? 4 estudiantes. ¿Cuántas veces tienen 13 años? 16 por la frecuencia. ¿Ya? Así. Así de esa forma nos hace más abreviado. Bien. Bien, gracias. Muy bien. Entonces tenemos la suma de toda. ¿Cuándo da total? ¿No da todo? ¿No da cuánto? 400. 452. Porque 4 por 12 es 48. Y 16 por 13 es 208. Y 14 por 192. Entonces, 452 entre 34 nos resulta ¿cuánto? Son 13,3. Años. Esta es la media o promedio. O media aritmética es lo mismo, ¿ya? Es sinónimo. Media, promedio o media aritmética, recuerden, eso es lo mismo. Ya. Ahora vamos allá a la mediana. Y la mediana es la edad central. Claro, ahora una vez que estas edades están ordenados. 12, ¿cuántas veces? 12, 12, 12, 12, 4 veces. 13, 16, así. Entonces, para resumirlo, vamos a determinar el valor central. A ver. Son 34 estudiantes en total. ¿En la mitad será en qué número? La mitad de 34. 16 y 17. Ya, ahí estará. Entonces, aquí no puede estar dentro de cuántos datos. Aquí está la cantidad total de datos. No puede estar aquí porque acá solamente son 4. Debe estar en el lugar 16 y 17. Entonces, ese está contenido ¿dónde? En, en esta fila. Porque este 20 son la cantidad total de datos o estudiantes que están aquí. Entonces, y como la mitad de 34 es 17, 17 está contenido en este lugar. Esta es posición, ¿ah? Es la posición. Bien. Entonces, ¿cuál va a ser la media? A ver, vamos, ¿qué edad va a ser la media? Corremos, será 13. Entonces, ahí va a ser la edad media. ¿Ya? Si de esa manera determinado la media. La media de edad es 13 años. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, otra forma sería que ustedes
12 repitan así en forma horizontal, ¿cuántas veces? 4 veces. 12, 12, 12, 12. Y luego continúen. 13, 13, 13, 13. ¿Cuántas veces? 16. Y luego 14, 14. Y van a ver que el centro va a estar aquí. Como es 34, aquí no hay centros, pero está contenido en esta posición. Esta es la posición 20. ¿No? Y aquí la mitad está en 17. Entonces está acá 17, 18, 19. ¿Ve? Entre 17 y 18 va a ser el mismo valor 13. Entonces será como el valor, digo, 13 más 13, 26 entre 2, 13. ¿Ya? Así. Y la moda es el que tiene mayor frecuencia. En este caso, ¿cuánto? 13 años. 13 años. 16 años. No, 13 años, perdón. 13 años en la moda. Porque hay 16 estudiantes. O sea, la mayoría... 16 es la cantidad. Ajá. Y la moda es 13 años. ¿No es cierto? Bien. Sí. La moda es el que tiene mayor frecuencia. Quiere decir que la mayoría de estudiantes tiene 13 años. Bien. Así. ¿Ven? Entonces, mira, nos dieron una tabla, gráfico, y ese gráfico nosotros podemos expresarlo en tabla, y de esa manera podemos determinar la media, la mediana y también la moda. ¿Ve? Esto nos dan como dato, las dos primeras columnas lo obtenemos de gráfico, la siguiente es el acumulado. Este acumulado es para determinar la mediana. ¿Bien? En cambio, para la media o promedio solamente este valor. 12 por la frecuencia, más 13 por la frecuencia 16, más 14 por la frecuencia 14, y dividimos entre el total que es 34, así obtenemos la media. Bien, bien. A ver, a una charla informativa sobre si asistieron jóvenes de distintas edades. Los datos de la asistencia se consolidaron en la tabla. Determine la media, mediana y moda de este conjunto de datos. A ver. Bien, jóvenes. A ver, tenemos este conjunto de datos. Aquí están sus edades. Los que tenían 15 eran 14. Los que tenían 16 años eran 18. Y nos dice, determine la media, mediana y moda de este conjunto de datos. A ver. Media, mediana y moda. A ver, le dejo ahí y para que calculen cada uno, y no sé si continuamos o usted lo calcula. A ver, vamos a terminar esto. A ver. Bien, está ordenado las edades, ¿no? Miren, 15, 16, 17, 18 y 19 está ordenado. Bien. Entonces vamos a tener esta tabla. Para el acumulado sería 14, luego 14 más 18, sería 32, ¿no? Bien. Sí. 32 más 11, 43. bien. 43 más 15, 58. 58. 58 más 11, 69. 69. Quiere decir que en total hay 69 asistentes, ¿no? Muy bien. La media. Para allá la media, sumamos todas las edades. Sumamos los datos y lo ¿no? dividimos. Claro, sería 15 por cuánto? Por 14, ¿no? Sí. Más 16 por 18, más 17 por la 7. cantidad. Y así, ¿no? Ya, ahí está la media. Los que tenían 15 años eran 14, ahí está, por 14. Los que tenían 16 años eran 18, ¿está? Y así, entre el total que nos dio 69. Muy bien, entonces la media sería
la suma da todo 1164 164 entre 69. 69. Le da 16,9 años. Y miren 69. La mitad de 69, para allá la mediana. A ver, la posición, este no va a dar el posición, no es la cantidad, sino la posición. Estará en el centro. O sea, 69 dividimos entre 2, ¿cuánto nos da? 34,5, ¿no? O sea, estará entonces en la posición 35. ¿Por qué? Porque 34 de la posición de los primeros 34 y luego de 36 hasta 69. El que está en el centro ahí sería, en este caso sí va a haber un centro solo, porque el número de datos es impar, 69. Entonces va a ser aquí. La posición es el central es la cantidad total, que en este caso es 69, entre 2, en lugar 35. Entonces vamos donde que están las acumuladas, aquí, en el F mayúscula. Hasta aquí, miren los datos, ¿cuántos son? 14. Aquí no va a estar la mediana. La mediana va a estar en este lugar. Aquí tampoco. 31 contiene. La aquí, mediana creo que está entre 32 y 43. pero entre 43, ¿de acuerdo? Porque contiene aquí, miren. Sí, profesor. 35 está contenido. Aquí está en este. 43 contiene a 35. Entonces, la mediana, la edad sería 17 años. ¿Ya? Entonces, eso va a ser la mediana, 17 años. Y la moda, ¿qué edad está de moda ahí? 16. 16 años es la moda, porque Sí. tiene mayor frecuencia. ¿Ven? Mira, 16 tiene 18 frecuencia. Ya miren, mayor de todas. La frecuencia, la moda siempre se relaciona con la mayor frecuencia. Bien, ahora, esa sería la moda, 16 años. Bien, entonces ahora sí les voy a proponer un ejercicio para que lo hagan y lo suben por WhatsApp, lo toman la foto, si quieren hacer con video lo pueden subir, solamente tomen foto y lo suben, el desarrollo. Y ya el que les planteé al inicio, ¿recuerdan? Este problema que está en WhatsApp, eh, antes a ver, vamos a capturar la pantalla para quienes están presentes. Entonces, niñas, van a ir a WhatsApp y van a desarrollar el problema que les hice al inicio. Creo que es este el problema. Sí. ¿Ya? Dice, determine, en este caso tienen que determinar la media, mediana, media y mediana, ¿no? Y cuál sería el más representativo. ¿Ya? Entonces, le dejo entonces para que puedan desarrollar ese problema y puedan ustedes aplicar lo que hemos hecho en esta clase. ¿Ya, niñas? Muy bien. Entonces, salimos de aquí del aula virtual y Güey, no me despedí, profesor. Yo tampoco me olvidé. Oh. Hola, Georgia. Chale. Creo que no me escucha. Bueno, ¿cómo están? Pero acá yo sigo tomando mi desayuno. Después de una hora de pura matemática y educación física ya empezó. ¡No! ¿Una hora? No, Nada. no. Sí, me dejó aquí sola. Y creo que... Izumi, ¿Qué? habla tú primero. Habla tú primero. ¿Qué? Habla tú primero. Ah, no iba a decir nada. Ya, bueno. Solo está... Es que como... Yo le saludé a Georgia. Ah, ya. Ah, ya, es que... Ah, me acabo de golpear la boca con el celular. Ya.
Izumi, encontré un regalo que me habías dado de una cajita rosada que creo que me habías regalado un mastil en pulsera A ver, oye, creo que la clase se está grabando, me parece. por mi cumpleaños. Ah, a ver. A ver, espérate. Creo que es ese porque recién lo acabo de encontrar. Ya. Ujú. No quiero prender la cámara, pero bueno. No, no. Ahí está. ¡Ay, Izumi! ¿Qué? Estoy esperando a que prendas la cámara. Güey. Ya, Izumi. Ya Ya. lo sabía, fuiste. Abrí dos calculadoras, abrí otra página, una calculadora científica porque se me estaba cayendo el teclado. Ah. Lloro. Ya en la cajita. Sumi. Ah, man, está silenciado también. Y ahora sí te escucho. Y abrí ópera. Y la cajita. Ya la mostré. No la viste, ya fuiste. ¿Qué? No lo mostraste. ¡Sí la mostré! No, pero Sumi, pero. Otra vez. Ya, espérate. ¡Vete! Espérate. Ya. Espérate. No sé. Nada. ¡Espérate! Ya. Ya, ahora voy a compartir mi pantalla para que veas sin que active las cámaras. Ya, ¿se ve? Ah, Ahora sí. sí. Ah, eso. Ah. Sí, me costó mucho dinero. Ya lo encontré, ahora sí lo podré utilizar. Yay. Yo te compré eso porque yo quería una pulsera así. Y era la única que había. Y dije, ya, bueno, se la voy a comprar aquí. Mm. Y ahora sí la puedo utilizar bien happy en la casa sin salir de ella. Está bien. ¿Y qué haces tú, mi pana? Tengo una teoría. ¿Qué Ay, Minori? ¿tú viste mi estado? ¿Qué? ¿Tú viste el estado que yo puse del niño que se le dobló el brazo? ¿Del niño? ¿O fue tu abuelita? No sé. Cada vez que ves mi estado, yo me quedo como, ¿fue Kiara o fue su abuelita o fue su mamá? No sé. El video hizo tanta bulla que mamá me gritó. Y me dijo, ya, que Ah, estás bien, no estás haciendo tarea. jiji. Ay, pero también viste la foto. Yo la cara la decoré, está bonita. Ay, no, supero. ¿Viste la foto de mi yo antiguo, mi pasado oscuro? Mi ¿Qué? pasado otaku. Qué ¿Qué? horror. ¿Ah? ¿Qué? ¿Viste la foto de mi pasado oscuro? Me acabo de ver. Güey, también veo una alma del pasado oscuro. Sí, la chica alta que está a mi costado sí, es Kiara, la otra Kiara. Mm, mm. La que está delante con un polo negro y mirando a otro lado era mi mejor amiga, es Peppa Pig. Pero obviamente ahora está con el pelo pintado y es diferente ahora. Momento diferente. Sí, se decoloró el cabello. Solo una parte, no sé cómo, pero bueno. Izumi, Dime, busca a los femboys. ¿eh? Busca a los femboys. No. Momento.
Momento traumarizumi. De hecho, ahorita, cada vez que hay una videollamada siempre estoy con el tiempo. Por ejemplo, ahorita tenemos educación física y básicamente no estoy mirando la videollamada porque estoy Sí, revisando algunas tareas. Y creo que la clase se está grabando. sí. Espérate. Porque en la parte de arriba dice rec.